Número 2. Disculpen las fallas técnicas, pero pues bueno, ya están de colocar. En la fase número 2, ahí pueden observar bajo el mismo esquema, ¿no? Es decir, hacemos la matriz con los elementos de soberanía, legitimación y desarrollo, y lo que es la esfera soviética y la esfera de la parte occidental, ¿no? Ahí les pongo como subtítulo: la Guerra Fría se calienta. Es, por así decir, el periodo más fuerte en términos de elevado riesgo, elevada fricción, elevados problemas entre los protagonistas de la Guerra Fría. Recuerden, estamos en el escenario europeo, ¿sí? Independientemente de lo que está pasando en este mismo tiempo, lo que está pasando en China, el reacomodo de Corea, el reacomodo, los problemas de Vietnam. ¿Se acuerdan lo que nos comentaba el profesor Sergio con Vietnam? Entonces, todo eso es de manera simultánea. Pero, y lo que sucede en América Latina, aquí viene la famosa crisis de los misiles, y también viene la crisis el cambio de régimen violento, el cambio violento de régimen en Cuba, y posteriormente los misiles, ¿se acuerdan? Todo eso es simultáneo. Pero del 53 al 68, en el escenario europeo, el manejo de estos elementos se va conformando con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no está la directiva estalinista inmediata. ¿Me explico? Sí queda un gobierno, obviamente con la misma idea, con el mismo manejo estalinista, pero este desfase que se dio entre la enfermedad, o más bien la incapacidad de Stalin para manejar su cierre de gobierno, viene su muerte, viene un ajuste, y finalmente se nombra por primera vez el comité del Soviet, ¿verdad? Nombra a un nuevo primer ministro, que va a ser Nikita Khrushchev. ¿Okay? Nikita Khrushchev es un zapatero, es de origen zapatero, y por ahí hay un libro que se llama Khrushchev, ¿verdad? El zapatero que calentó la Guerra Fría. Por eso yo también tomé este título de la... Ya enganchó. Yo por eso tomo el título de ese autor español que habla de que la Guerra Fría... Bueno, ¿qué sucede? En términos de soberanía, vean cómo la esfera soviética expande su control. ¿Bajo qué concepto? Ya nada más es el concepto de soberanía ideológica. Es decir, ya no busca, sí lo hace, pero ya no es un objetivo primordial el rearme, puesto que el rearme ya estaba consolidado desde la época estalinista. Lo que sucede es que internamente algunos grupos de poder en la Unión Soviética, que todavía son pro-estalinistas, están luchando contra ese ajuste con el nuevo finismo. ¿Me explico? No hay como una unificación todavía del poder. Como que se quedan sin Stalin, los soviéticos, el gobierno soviético, y no saben qué hacer. Y se descontrolan, quedaron como políticamente huérfanos, ¿no? En cambio, en la esfera del gobierno occidental, la esfera económica se impone y se empieza a trabajar algo que después se va a conocer como la soberanía neoliberal, ¿sí? Aquí es muy importante entender este concepto porque, de alguna manera, la función o la idea neoliberal va a ser una expansión ideológica contra la expansión ideológica socialista, el cooperativismo, la socialización de los medios de producción. ¿Me explico? Entonces, diversos acontecimientos históricos van a ir comprobando que las economías son divergentes, no se comparten una con la otra, y que una tiene más beneficios que la otra. En esa esfera económica de Occidente, el principal ejemplo es la economía alemana. ¿Por qué? Porque Alemania, un mismo pueblo, un mismo idioma, un mismo territorio, tiene dos sistemas económicos diferentes: el sistema de Occidente y el sistema de Oriente. De Oriente. El aspecto importante allí es cómo los que vivían del lado este, ¿sí? Del lado este en Berlín, que realmente, si vemos el mapa de Berlín, era los del lado este eran realmente los aliados, ¿no? Todo el tiempo que estuvimos y no pasó nada, ya que pasó, ya se nos fue la mano. Bueno, a ver, y legitimación. En la Unión Soviética, el partido controla todo, ¿sí? Lo cual inicia o pretende iniciar una desestalinización. Ese es un punto importante porque por primera vez se empieza a poner en tela de juicio todo lo que Stalin hizo. Y pues ya saben, ¿no? Muerto el rey, vive el rey. Empiezan a hablar mal de Stalin, empiezan a decirse conceptos negativos de él, porque no me dijo que no me diga cooperación. Pues no sabe, pero con ella. Está bien, pues. En Corea.
con alcohol. Bueno, les decía, empieza a haber este proceso de desestalinización y a su vez algunos países satélites empiezan a ver que es posible irse despegando, ¿no? Sobre todo lo que les habíamos comentado al principio, Yugoslavia, Albania, ¿sí? Que son los principales, digamos, rebeldes dentro de la esfera soviética. En cambio, en la esfera occidental, las prácticas democráticas impulsan la alternancia en Europa. Les decía, hay gobiernos prosocialistas como el de Portugal, ¿sí? O como los primeros gobiernos italianos de los años 50, o gobiernos muy derechistas, ¿no? Que se van manteniendo también, sobre todo en Francia, ¿no? En cuanto al desarrollo, el modelo industrial se estabiliza en la Unión Soviética, pero dice, empieza a haber los primeros problemas de abasto. Es cuando sucede la famosa división de Berlín, ya la división física, y se crea aquel famoso concepto del puente aéreo sobre Berlín. ¿Han escuchado lo del puente de Berlín, no? El Airlift, que le llamaban, donde la ciudad de Berlín quedó cercada por toda la esfera soviética, ¿sí? Y no permitían el acceso ni por carretera ni por nada. Se llegó a un acuerdo para que el acceso fuera vía aérea. Entonces se hace un puente aéreo a Berlín y durante casi un año los abastecen desde carbón para el invierno, agua potable, o sea, muchas cosas se abastecen, bueno, todo se abastece vía aérea. La idea era que la ciudad, que el lado occidental de la ciudad, o la esfera occidental de la ciudad, sobreviviera. ¿Por qué? Porque si no, iba a caer en manos otra vez de la estructura soviética. Ese es un ejemplo importante de la Guerra Fría y cómo una parte importante de la sociedad tiene que resistirlo. Bueno, en términos de desarrollo, el lado occidental hace un enorme impulso, su impulso económico, perdón, llega al tope, son los principales indicadores, crecimientos arriba del 8%, ¿sí? Se desarrollan nuevos mercados y por supuesto se vive esa época que vimos en el primer testeo, ¿se acuerdan? Los años maravillosos, ¿ok? Donde todo es novedad, lo que se producía se vendía. La idea de bienestar tiene que ver con lo que tengo materialmente y pues hay una gran expansión también demográfica. ¿Preguntas? ¿En la fase 2? Se supone que en ese año en todo el mundo hubo problemas sobre guerras, sobre accidentes, porque bueno, al parecer en el 68 también fue lo de aquí en México, En Tlatelolco. Ándale, eso. Sí, por eso se toma el año 68 como un parteaguas, ¿no? Digo, problemas siempre hubo y en todo lugar. Ahorita comentábamos los conflictos que se daban tanto en Oriente como en otras partes de América Latina, ¿no? Y nosotros nos estamos enfocando a la esfera europea de la Guerra Fría, ¿sí? Pero indiscutiblemente el año 68 es un parteaguas. Bueno, ¿cuáles son los principales personajes? Ahí les ponemos a dos, ¿no? Uno de ellos es Nikita Khrushchev. La importancia de Nikita Khrushchev en este periodo es que Nikita Khrushchev logra sobrepasar la desestalinización. Imagínense heredar, compañeros, todo el poder político, todo el control, todo el miedo que un dictador generaba y heredarlo. Ahora tú eres el mero mero, la gente va a hacer lo que tú quieras. Me imagino que estaba Khrushchev entre ser como Stalin o ser Nikita Khrushchev, ¿verdad? O buscar copiar a otro líder que administrara la política de manera distinta a Khrushchev. O sea, ¿qué iba a hacer el señor? A lo mejor se quedó pelón, ¿verdad? Ahí está pelón todavía. ¿Sí me explico? Entonces, Nikita Khrushchev logra que la Unión Soviética avance, y acuérdense, es el periodo más caliente de la Guerra Fría, porque se genera el expansionismo soviético, ¿sí? Tiene resultados, o sea, adquieren Cuba, adquieren grandes partes de países africanos, ¿sí? Están dando la batalla muy fuerte en Vietnam, ¿sí? Se les está despegando China, pero aún China depende mucho de la relación que tuvo Mao Zedong con Stalin. Todo eso lo tiene que administrar Nikita Khrushchev y logra mantener primero la unidad política en la Unión Soviética y la consolidación tecnológica en un periodo en el que la tecnología, sobre todo la tecnología espacial, es un referente de progreso, ¿no? O sea, los que fueran los países más capaces en desarrollar tecnología espacial iban a ser los países que dentro de la opinión pública iban a ser los países más aventajados, los mejores, los que mejor tecnología desarrollaban. Y del lado aliado aparece ahí la foto de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue canciller alemán, fue el primer canciller alemán designado después de la guerra, ¿sí? Después de la guerra estuvo del 49 al 63 como canciller. Y Konrad Adenauer también hace lo mismo que Khrushchev, nomás que Adenauer, ¿qué hereda de la Alemania? ¿Qué hereda
Adenauer? ¿Se acuerdan? Ruinas, ruinas, las ciudades destrozadas, la economía destrozada, la sociedad destrozada, la demografía destrozada, una generación completa se perdió de alemanes, ¿no? Y le toca la gran batalla de la reconstrucción, también en todos sentidos, pero principalmente la reconstrucción social. Imagínense resurgir, ¿no? Cómo iban a crecer los niños, que además había una gran juventud de entrenados, ¿no? Bajo la idea del nacionalsocialismo. Entonces, lo que hace Adenauer en este periodo de la segunda fase de la Guerra Fría es encaminar la reconstrucción alemana, administrar la división que se hace de Alemania, ¿sí? Y a su vez favorecer que Alemania tuviera una nueva base industrial, una nueva base social y tener el arreglo político de poder vivir dos regímenes. ¿Queda claro, compañero? ¿Sí? Mande. Eso significa que Adenauer era el que regía en Alemania, el que... En un principio Adenauer regía en toda Alemania. ¿Sí? A finales de los del 50-51 más o menos, en ese periodo empieza la división que mencionamos. ¿Se acuerdan cómo se fue poco a poco dividiendo, verdad? Entonces el lado soviético designa un ministro propio, pero Adenauer tiene que apechugar todos esos cambios y lo que hace es sacar adelante el país, ¿sí? Por eso es muy apreciada su ¿cómo se puede decir? Su obra política sobre todo, ¿no? Porque históricamente es el que funda, por así decir, la nueva Alemania, ¿no? De hecho, por ahí está el Instituto Konrad Adenauer, la compañera ya sabe de ello, ¿no? Y ustedes pueden aprender de ese instituto, que también maneja becas, ¿no? Pueden aprender todo lo que significa políticas de desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? Me imagino que todo tenía que seguir, como que preguntarlo, ¿no? Claro. ¿Y a quién se lo preguntaba Adenauer? ¿A quién se lo preguntaba? A los americanos. A los aliados, ¿verdad? Comandados por los americanos, ¿sí? La ventaja de Adenauer era que podía decir que no, o decir, oye, a ver, explícame bien, véndeme bien la idea para entender esto, digo, en términos generales, ¿no? Y con los soviéticos no, ¿verdad? Con los soviéticos ni preguntaban, así, ¿no? Acuérdense que veníamos de la época estalinista, ¿no? Entonces, pudiéramos decir, entre muchos, ¿no? Esos pudieran ser dos de los principales personajes de esa fase, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de esta etapa? Bueno, ya se bautiza o se consolida, ¿verdad? El famoso mundo bipolar, ¿sí? A través de dos esquemas. Uno es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el loguito ese azul, que se llama NATO u OTAN. NATO es North Atlantic Treaty Organization, ¿sí? O Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una agrupación de protección de defensa militar. ¿Me explico? Y por lo que se instauró en el año 49, la OTAN, ¿sí? Y hasta el año 55, 55, el lado soviético crea la Organización del Pacto de Varsovia. ¿Por qué se llama Pacto de Varsovia? ¿Dónde queda Varsovia? Polonia. Es la capital de Polonia, ¿sí? Entonces allí se reúnen todos los países de la esfera soviética y crean una organización para darle guerra, entre comillas, ¿no? Darle guerra a la OTAN. Ustedes tienen una esfera supranacional que los defiende militarmente, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Entonces prácticamente el mundo ya se bautiza como un mundo bipolar en ese sentido. Por eso decimos que este periodo de la segunda fase del 53 al 68 es un mundo, es la Guerra Fría que se calienta. Bueno, la tercera fase, compañeros, ¿sí? Que va del año 68 al año 75, ¿sí? Decíamos que a partir del año 68, ¿cuál es el principal referente del año 68? ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Para romper una fase y abrir otra. Por los movimientos culturales. Por los movimientos sociales, ¿sí? Que implica cultura, política, formas de consumo, ¿sí? Y el año 75, porque es cuando se sale de las primeras crisis. La primera gran crisis que fue por los energéticos fue en el año 72 y 73. Sus consecuencias, que antes era un poco más lento el mundo para moverse en eso, ¿verdad? Digamos que se consolidan o se terminan en el 75. También en el año 75 empiezan a surgir los primeros gobiernos, fíjense bien, los primeros gobiernos que tienen como objetivo hacer más chico el gobierno.
desde la época de posguerra, los años 40 hasta los años 70, ¿sí? La idea de los políticos era hacer gobiernos grandes para proteger al ciudadano, para generar infraestructura, para promover economía. El gobierno hacía de todo. El estado del bienestar. Sí, exactamente, sí. Se llamó el estado del bienestar. ¿Okay? En el 75 empieza a romperse esa idea con el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿sí? Y con el cambio que se da, o la disolución que empieza a darse en Estados Unidos con los gobiernos demócratas. Porque después del 75 hasta el año 76 o 77 creo, y ahí entra Ronald Reagan. Entonces esa mancuerna entre Reagan y Thatcher es la que años adelante va a ayudar para que el bloque soviético se empiece a debilitar. ¿Me explico? Por eso se manejan esos años. Bueno, siguiendo con la escala. Aquí podemos decir que en términos de soberanía, vean cómo en los países satélites inician rebeliones. Dice, lo soviético empieza a verse como que no es algo tan bueno, ¿sí? Yugoslavia se maneja solita, prácticamente no pide consejo a la Unión Soviética, ya no está Stalin, Khrushchev se está debilitado, para el 68 Khrushchev ya no es el primer ministro, ¿sí? Ya no es el presidente del Soviet Supremo, se llamaba, ¿sí? El Soviet es el consejo, ¿no? Consejo de delegados. Entonces, las naciones que no tienen mucho compromiso con la Unión Soviética se van desamparando de ella y se van dando cuenta además otras naciones que la Unión Soviética no es tan buena para todo, es decir, empieza a haber desabasto, problemas tecnológicos, algunas crisis internas, ¿no? En cuanto a la legitimación por parte del área soviética, no hay elecciones ciudadanas, solo los elige el comité y surgen las primeras rebeliones internas. En cambio, vean cómo en el lado aliado, en términos de legitimación, ¿qué dice? Clarisa, ¿me lo puede leer, por favor? ¿La democracia? La democracia se exhibe como un triunfo ciudadano, un derecho. Es un derecho, ajá. Es un derecho, surge las rebeliones juveniles. Y empiezan a surgir las rebeliones juveniles. Acuérdense, ustedes están muy chiquitos para saberlo, pero en esas épocas, todavía en esas épocas, apenas empieza el reconocimiento de lo que es un adolescente. O sea, hasta los años 60, tú eras un chico y brincabas a ser adulto. ¿Me explico? En los años 60, a finales de los 60, se da este rompimiento, como dijo Sotelo, cultural, y empieza a hacer el reconocimiento de que hay una juventud que pide voz. Hey, aquí estoy, atiéndeme, necesito esto, o no estoy de acuerdo con eso, y empiezan las modas, ¿no? El cabello largo, vestirte de manera relajada, no que antes estabas así, pues, bien vestidito, ¿no? Con tu chorcito, tu corbatita y todo el rollo. ¿Qué pasa? Sotelo era el niño bueno. Entonces, dense cuenta cómo ese cambio surge como un derecho. Pero esos derechos que la juventud pedía del lado occidental no estaban en el lado oriental, ¿ok? En Europa del Este no se daban. Y luego, en términos de desarrollo, ¿sí? El lado soviético o la esfera soviética se evidencia el atraso industrial, o sea, empiezan a verse rezagados, ¿sí? Por medio de la puerta alemana, ¿sí? ¿Por qué le habíamos puesto, compañera? Usted la decía, ¿verdad? ¿Por qué se llamará la puerta alemana y así entre comillas? ¿Se acuerdan todo lo que vimos de Alemania? ¿Por qué se ve por la puerta alemana todo eso? ¿Quién me lo contesta? Acá, compañera, del equipo soviético. Lo siento. ¿Okay? Porque Alemania es el punto donde se conectan los dos, ¿no? Es la frontera de más interacción. Así como la frontera de Tijuana es la de más interacción en el mundo actual, ¿sí? En esas épocas, en la Guerra Fría, la frontera alemana era la ventana de todo. O sea, tú te quedas a enterar qué pasaba en la Unión Soviética, vete a Berlín. Ahora ibas a escuchar en algún café, o alguien te lo iba a decir, ¿sí? Los famosos espías, James Bond, no sé, bueno, James Bond no existió, ¿verdad? Pero los espías, allí se juntaban. Los espías podían ser una sobrecargo que pasaba información o cuidaba al pasajero que ya sabía quién era. Podía ser un profesor de matemáticas, ¿no? Que tú no dabas un peso por él, o un profe de economía de la UABC, que no, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, compañeros? Berlín como cabeza de esa ventana, pero en sí toda la frontera. Entonces podíamos enterarnos que no era todo bueno allá. Así como los soviéticos se enteraban qué sucedía de este lado, y empezaba pues el robo de información o el intercambio de información, como quiera ponerse. Pero la puerta alemana es un concepto
que hay que saber comprender cómo se da. No es que Alemania dijera, aquí estoy, ¿verdad? Se quitaba la camisa, mírenme. No. Se usaba su geografía, se usaba su posición para comprender el conjunto europeo, qué sucedía en el conjunto europeo como tal. Bueno, en términos del mundo occidental, en cuanto a desarrollo, dice, el desarrollo y la innovación permanentemente están avanzando, ¿sí? Y están avanzando por una sencilla razón, ¿sí? El avance tecnológico de Occidente se da por razones de costo. Es decir, las empresas, no el gobierno, las empresas invierten en un nuevo mecanismo porque les va a eficientar su forma de producción, ¿sí? Las empresas invierten, bueno, el gobierno invierte, por ejemplo, en la tecnología espacial para que las empresas desarrollen mejores combustibles, mejores materiales, mejores estudios de aerodinámica para hacer transportes más eficientes, sobre todo transportes militares. Todo el avance tecnológico de este lado, bueno, de los dos, pero es más evidente de este lado, ¿sí? Es por nuevo armamento, aviones, tanques, rifles, ¿sí? Equipamiento, telas, o sea, todo lo que aguante más el desgaste militar, ¿sí? Acuérdense Rambo que no ocupó uniforme para hacer todo lo que hizo. ¿Sí vieron las películas de Rambo? ¿No las han visto? Ay, me vi generacionalmente desfasado. Pero vean, las están en YouTube. Bueno, ¿cuál es el factor común de esta fase 3? El factor común es que el espacio ideológico se extiende a otros ámbitos, ¿sí? Ya hay expresión cultural prosoviética, expresión literaria prooccidental, la música, compañeros, escuchen la música, ¿no? ¿Quién conoce una banda de rock o ha escuchado rock soviético, no ruso? ¿Sí? A lo mejor es difícil encontrar. Es más, el rock estaba prohibido de aquel lado. Si tocabas rock eras proamericano. Si usabas mezclilla eras proamericano. Y eras enemigo del Estado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Sí? La forma de vestir, la forma de consumir, la música que escucho empieza a tomarse en cuenta como elementos ideológicos. ¿Vale? Yo iba a preguntar también, se podía ver en los Juegos Olímpicos, ¿no? También me gustaría ver si... Sí, de hecho ahí viene más adelante, exactamente. El deporte, ¿no? En las Olimpiadas se peleaban los equipos del este, o sea, los polacos, los de la RDA, obviamente los rusos, los yugoslavos, contra los atletas de las otras naciones que eran del este europeo, ¿no? Miguel, nomás para hacerles una aclaración. Cuando les comenté el cisma entre los comunistas, entonces como dice Miguel, este control que ellos tenían de los medios de comunicación, cuando fue el cisma, todas las películas, todos los programas culturales, el radio, todo lo manejaba la Unión Soviética. Entonces cuando Yugoslavia se peleó con la Unión Soviética, le cortó de tajo todas las señales. Entonces como Yugoslavia seguía siendo comunista, no recibía la señal de los aliados. Entonces ellos empezaron a importar los programas latinoamericanos de música todo lo que era la República de Yugoslavia. Te puedes encontrar mucha música latina, hay mariachis, conocen las telenovelas mexicanas, los boleros, porque empezaron a importar todo, en especial de México. Durante casi toda la Guerra Fría, ellos no tuvieron acceso a los programas, por así decirlo, propios de Europa, sino consumían el material latinoamericano. En México, bueno, sí, en esa época uno de los principales amigos de Josip Broz Tito fue Luis Echeverría. Entonces, Tito vino varias veces a México. En la Ciudad de México hay un parque con un monumento de él que la comunidad le regaló, y se llevaba pues cosas culturales, se llevaba a toda la tecnología, se dio ese intercambio, ¿no? Los boleros, los tríos se volvieron muy populares en Yugoslavia y todavía, inclusive ahorita ellos lo consideran, pues ya pasaron 30, 40 años, ya lo consideran música clásica, cultural de ellos. Así es. Vean cómo todo esto infiere, pues, ¿sí? La forma en que el mundo cambia. ¿Por qué? Pues porque los acontecimientos históricos van dejando huella social, y esto es parte de lo que tenemos que sacar como conclusión. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, los principales personajes. Aquí sí fue un poco difícil hacer la selección o preselección de los personajes, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Leonid Brezhnev, que fue canciller fue presidente del Soviet Supremo a partir del 64. A Khrushchev lo corren, después de la crisis de los misiles lo corren. No logra soportar esa presión política, ponen a un interino y asume después Brezhnev. Brezhnev es, después de Stalin, el que más ha durado en el cargo,
pero sobre todo mantuvo, ¿sí?, a la Unión Soviética en una esfera muy cerrada, ¿no? Así como Khrushchev intentó calentar la guerra, demostrar que la Unión Soviética era el líder, Khrushchev se vuelve como más conservador y se vuelve a encerrar a lo interno de la Unión Soviética, y ahora busca la consolidación no militar, sino ideológica. Olimpiadas, artes, propaganda, en otros países formar células procomunistas. Por eso las guerras del Salvador, la de Cuba, Bolivia, el Che Guevara, todos esos elementos son producto, ¿sí?, desde la época de Khrushchev, ¿sí?, y con Leonid Brezhnev se van consolidando, ¿no? Y Brezhnev, como los papas, los del Soviet Supremo eran como el papa, ¿no? Es papa hasta que se muere o renuncia, ¿no? Pero Brezhnev muere en el 82 y lo va a sustituir Yuri Andropov, ¿no? Y el otro personaje del lado occidental, aunque esta foto no corresponde al lado occidental, es el propio ciudadano europeo, que empieza a renegar de las ideas socialistas. Recuerden, a mediados de los 50, bueno, casi todos los 60, en el lado occidental hay elecciones libres, y los jóvenes que empiezan a tener voto y todo el rollo, y también la mujer, votan por gobiernos socialistas, porque creen que ese es un modelo bonito, un modelo bueno, ¿sí? A lo largo de los tiempos se van dando cuenta de que no todo lo socialista es bueno, y retoman otras ideas. Esta foto corresponde a la primavera de Praga, cuando hay una rebelión por elecciones, pierde el Partido Comunista en Checoslovaquia, ¿sí?, pero la Unión Soviética manda tanques para decir, a ver, vamos a hacer estas elecciones porque estas estuvieron a mañana, ¿no? La mafia del poder movió aquí. ¿Me explico? Entonces, y reinvaden o vuelven a invadir Checoslovaquia, y la gente se le enfrentaba a los tanques. Es muy famosa ese episodio, la primavera de Praga, ¿sí? Véanla en internet, vean algún texto, y es el parteaguas para muchos movimientos. Después, como les digo, el mayo de París, lo de Tlatelolco, ¿sí?, octubre de Tlatelolco. Por eso, digamos que en este periodo, como personaje el que sobresale es el propio ciudadano, que va cambiando su mentalidad. Recuerden que a partir de 68 los jóvenes, ¿sí?, se reconocen como individuales, ¿no?, y van haciendo otros grupos de jóvenes, ¿no? Estos sí se la rifaban, compañeros, no como algunos que del control remoto de la casa quieren arreglar. ¿Verdad, Clarita? Bueno, lástima que no se ve la foto de la Olimpiada de Moscú, pero ahí está. ¿No prende? Es una alarma. No, ya no prendió. Bueno, pero ahí pueden darse cuenta cómo la Olimpiada de Moscú fue en el año 80, ¿sí? No fue en el 75, en el 80, pero desde el año 73 o 74 ya se sabía que sí iba a ser la Olimpiada, o sea, ya tienen programada, ¿no? Y toda la expectativa, la Olimpiada del 76, que fue en Montreal, nadie la peló. Toda la opinión pública estaba centrada, bueno, por decir toda, la verdad, pero todo el mundo quería saber qué iba a mostrar Moscú en su Olimpiada. ¿Me explico? Desafortunadamente, en el año 78 o 79 se da la invasión a Afganistán, creo que 79. La guerra de Yom Kippur, sí, también. Yom Kippur se hace un poquito antes, pero a raíz de estos problemas, Estados Unidos boicotea los Juegos Olímpicos de Moscú. Entonces no va Estados Unidos, Inglaterra, no va Francia, todos sus aliados, no van. A México se le presiona para que no vaya a las Olimpiadas de Moscú. Qué bueno que fue, porque ganamos medallas importantes, la de caminata, una de clavados que nos roban, pero le dan la de plata a Carlos Girón, que estuvo aquí hace como un mes, viene mucho a deportes. Carlos Girón, él es del Senado, y nos platica mucho estos eventos, ¿no? El punto es cómo en la diversidad de eventos de la cotidianidad, en la historia, digamos, esta parte se llama como historia social, ¿sí?, hay muestras del enfrentamiento. El enfrentamiento de la Guerra Fría se da en todos lados, en todo momento, ¿ok? Ahí les pongo como conclusión, ¿verdad? Se da también, existen otros planos de una misma esfera, ¿okay? Esta esfera que era la Guerra Fría, ¿sí?, tiene diferentes, ¿sí?, funciones, diferentes perspectivas. Alcanzan a ver la foto de la Olimpiada, ¿verdad? Ahí se ve la cara de Stalin. Bueno, ¿vale? Perdón, la cara de Lenin, es Lenin, y las pirámides. Cuando yo estaba joven, me tocó ver ese evento de la Olimpiada, del verano del 80. Era impresionante ver cómo hacían. Y esta inauguración también la pueden ver en YouTube.
para que vean cómo funcionaba la Unión Soviética en esos años. Vean el espectáculo, dura como 2 horas y cacho. Las tablas gimnásticas, todos derechitos, y se movían así completos. Y como los ballets, ¿no? Todos sonrientes a la cámara, pues había que dar una buena imagen y disciplina, ¿no? Entonces, es de las últimas grandes ceremonias de una Olimpiada, ¿no? Como se ve. Pero bueno. La última fase, ya creo ya es más contemporánea obviamente para algunos de ustedes y sus padres, es la fase que va a salud. En el año 75, el 31 de diciembre del 91, se decreta la extinción de la Unión Soviética y se crea la Comunidad de Estados Independientes. Eso lo decreta con el permiso del Congreso de la Unión Soviética. Ya el Congreso ya no es el Soviet Supremo, lo decreta Boris Yeltsin, el último presidente de la Unión Soviética, ¿no? Aquí, ¿qué pasa, no? En términos de soberanía, la URSS empiezan a hacer una implosión, se implosionan. ¿Alguien ha escuchado ese término? ¿Qué significa una implosión? Que por dentro, no por dentro en vez de... O sea, en lugar de hacer así, y que salgan las vísceras, ¿verdad? Ajá. Más bien se hacen para adentro. Implosionan. Los submarinos, por ejemplo, no explotan, implosionan, porque la presión los traga, los revienta. ¿Sí? Mate, compañero. Es que pensé que me quedas como ya casi ¿no? Bueno. Entonces, implosionan. ¿Qué sucede del lado occidental? Europa consolida su esfuerzo de mercado. Acuérdense, la Unión Europea, la Comunidad Europea primero, ¿verdad? Nace en el 52 por el Tratado del Acero y del Carbón para evitar broncas de precios. Se va desarrollando el esquema, se va consolidando y para los años 90 ya sí queda consolidado como un mercado común. Por eso se llama ahora Unión Europea. ¿Okay? Cambia su estructura jurídica y surge como un nuevo bloque. En cuanto a la legitimación, la Unión Soviética tiene sucesivas rebeliones en pro de los derechos ciudadanos. Lo interesante de las rebeliones de la Unión Soviética, por eso usamos el término implosión, es que fueron sus ciudadanos los que reclamaron el cambio. O sea, no recibieron una influencia extranjera, bueno, se han recibido, pero no recibieron un ejército que los ayudó. ¿Me explico? Sus mismos grupos ciudadanos cansados y las nuevas generaciones, el cambio generacional ayudó mucho a que esto tuviera una visión de cambio, ¿no? A que se animaran al cambio. Por su parte, en el lado occidental, la libertad y la democracia se convierten en el principal activo. O sea, la bandera de Occidente siempre ha sido la libertad. Y la bandera de la esfera soviética siempre fue el orden y el progreso, como la bandera de Brasil. Pero los que vivían ese orden y progreso se daban cuenta que no era tan eficiente tener orden y progreso si no tengo libertad. No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? Y en algunos argumentos de otros textos de historia, sobre todo ahora que se dio la unificación alemana, los que ya tienen libertad por parte de la Alemania, que vivían en la Alemania democrática, tienen el problema de que, ¿y ahora qué como? Porque la comida me cuesta. Antes no me costaba, ¿sí? La renta no me la cobraban, ahora pago renta. Son los contrapesos, ¿no? de los cambios políticos que se dan a lo largo de la historia. Bueno, la Unión Soviética, la esfera soviética, perdón, exhibe su atraso tecnológico e industrial, o queda evidenciado más bien, y obviamente, ¿verdad? El mundo occidental ingresa a su cuarta revolución, transformación, cuarta revolución industrial. ¿Todos saben cuál es la cuarta revolución industrial? ¿O por qué la catalogaron así los historiadores? La informática, compañera, estos rollos, esto, ¿sí? Digo, los computadores pues no eran así, ¿verdad? Ni los celulares, pero la transformación tecnológica que tiene que ver con los medios de comunicación es lo que va a transformar con los medios de transformación, perdón, tecnologías de información, se me iban las palabras. ¿Okay? Automatizan la producción, automatizan, ya ven que van al médico y el médico ya usa el ultrasonido, ¿no? O las computadoras que te ven el ojo, todo eso era manual, tenías que hacer medio el cálculo. Los observatorios astronómicos no crean que están así como estaban antes en los ¿cómo se llaman? Los telescopios. Hasta el telescopio y llega la señal y el vato en la computadora está viendo la bóveda celeste con una pantalla. Es más, adelantas más, ¿no? Todo eso se dio de manera acelerada y continua en el mundo occidental. La esfera soviética no lo tuvo, ¿no? Lo tuvo de manera mucho más lenta, ¿no? Aquí el factor común, ¿cuál es? Un debilitamiento del Estado y el fortalecimiento ciudadano.
Bueno, y principales personajes aquí los podemos ver, ¿no? Indiscutiblemente el personaje del lado soviético es Mikhail Gorbachev, su último presidente oficial, aunque fue Boris Yeltsin al final del 91 el que hizo la proclama de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Gorbachev llega al poder cuando se muere, fue Andropov y luego estuvo Nikolai Chernenko, que también se muere en menos de un año, y entra Mikhail Gorbachev en el año 85 como todavía presidente del Soviet Supremo. Gorbachev es el más joven de los presidentes del Soviet, tenía casi 60 años cuando ingresó a la presidencia, ¿no? Casi. Entonces, lo que hace Mikhail Gorbachev, que se educó en Inglaterra, trae ideas progresistas, también trae la presión del mundo que está cambiando, los avances tecnológicos, y se da cuenta de que la Unión Soviética está en un atraso permanente, que si siguen así, el país se va a desmembrar. Al final de cuentas se desmembró, desapareció la Unión Soviética, ¿no? Entonces lo que hace Gorbachev es ir metiendo ideas proempresariales, ideas de tipo mercado, cambió la estructura del Estado, dejó de brindar ayuda a sus aliados, pero no porque quisiera dejar de ayudarlos, sino porque ya no tenía recursos, ¿no? Que eso es una parte importante a considerar. Él empieza una política, a lo mejor que van a conocer porque se las han comentado en grados anteriores, es la Glasnost y la Perestroika. Lo que consistía la Glasnost y la Perestroika eran en ir abriendo un poco la Unión Soviética, como dice Miguel, a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a la libertad de la información, porque era muy tajante, no podías comprar libros si no te los daba el Estado. Entonces no había periódicos más que los del Estado, y uno de los fracasos que tiene al final de su gobierno Mikhail Gorbachev es la Glasnost y la Perestroika, porque permite la libre circulación de algunos periódicos con ideas contrarias al régimen, y pues esto lo termina por derrumbar. Así es. ¿Sí? Él carga con el descontento popular, pues, y luego también tiene el descontento de las Fuerzas Armadas, porque tienen equipo viejo, no pueden manejar. Pasa algo también increíble. Rusia pierde una guerra con Afganistán. Afganistán, por así decirlo, no es como el Afganistán moderno, todavía está más atrasado, todavía vive en la época de los emires, de los árabes, de la yihad, de las tribus nómadas, y pues Rusia... Grupos que viven realmente en cuevas. Y pues Rusia venía a ser pues la esfera soviética, ¿no? Controlaba muchos países, tenía tecnología, había mandado una perra al espacio, y vienen a perder la guerra con Afganistán, el pueblo estaba desmoralizado. Así. Como decían, Afganistán es como el Vietnam de los soviéticos. No los rusos, de los soviéticos. Lo perdieron igual de feo, o sea, pelearon una guerra muy dura y la perdieron en el desierto. Así es. Bueno, y del lado aliado, dos son los personajes principales, ¿sí? Son Helmut Kohl, que fue el canciller alemán que le tocó ese complicado proceso de reunificación. A él le toca reunificar las Alemanias, hacer el empate económico, el empate, pero sobre todo el empate social. Imagínense cómo volver a juntar familias que tuvieron que desarrollarse de manera atrasada y tener que reunirlos, ¿no? Luego, en esa unión, integrar toda la ola migratoria que Alemania ya había abierto desde el principio de los años 70. Y la infraestructura, una de las cosas que hubo cuando cayó el muro de Berlín y lo derribaron, se dieron cuenta los del lado aliado que reconstruir el lado soviético va a ser muy difícil, la infraestructura era totalmente diferente. De hecho, hasta el día de hoy es totalmente diferente. Se alcanza, hay documentales en el YouTube, los pueden consultar, sobre la unificación alemana, donde todavía inclusive a tiempo moderno se paran los investigadores en cierta zona y se puede ver la diferencia, aunque ya no existe el muro, sobre la infraestructura de las calles, de los alambrados públicos y del agua y de todo, los servicios. Así. Mucho del Berlín viejo es todavía el Berlín que construyó Hitler y que sobrevivió a la guerra, pero gran parte del Berlín de esas épocas no ha podido reconstruirse, pues obviamente porque hay otras prioridades en Alemania, ¿no? Pero si ustedes conocen, van a Berlín, lo visitan, pueden pasearse, les explican todo el rollo, pero es impresionante ver eso, la iluminación que te da un Berlín, ¿verdad? Y cruzas un bulevar y está un Berlín gris, opaco, pero como morboso, ¿no? O sea, qué rollo, cómo vivían aquí, qué hacían con esto, ¿no? Sin embargo, compañeros, insisto, ¿verdad? Las versiones es de que, por ejemplo, el
el alemán que vivía del lado prosoviético, por así decir, pues comía, tenía casa, educación, salud, un muy buen sistema de salud, ¿no? Y ahora todo eso le cuesta. Es difícil el choque, ¿no? Claro, dice él, me puedo comprar mis pantalones que me dé la gana, los zapatos, pero con que ya. Y parece mucho en el tiempo, pero pues es alrededor de hace 20, 22 años. Es muy reciente, es muy reciente. Mucha gente que tenía 5, 10, 15 años, apenas se están integrando algunos al mercado laboral en estos momentos, ¿no? Así es. Entonces, como dice Miguel, la ideología de que te diga todo te diga el papá, tienes 10 años y te diga, ya tienes la vida resuelta, por así decirlo, y pasan 10 años y ahorita tienen que ir a buscar trabajo al medio capitalista, pero los educaron en un medio socialista, no tienen educación y no pueden competir con... Y eso que menciona Sergio es muy importante, porque imagínense, por ejemplo, que mi hijo me dijera a mí, ¿verdad? Yo habiendo crecido y vivido con un trabajo estable, sin tener que gastar en renta, o sea, del lado de la Alemania soviética, ¿no? Y que mi hijo que se enfrenta al mercado capitalista me pide un consejo, o sea, ¿cómo lo aconsejo? No tengo un parámetro para desarrollar. Bueno, todo ese choque social lo tuvo que administrar dentro de muchas otras broncas, ¿no? Y bueno, el éxito, ahorita lo vamos a ver, el éxito de su administración fue tal que hoy en día la potencia europea sigue siendo Alemania, en todo sentido. Bueno, el otro personaje, ahí está la señora Margaret Thatcher, mejor conocida como la Dama de Hierro. Y no es Maricela la que canta, ¿eh? No, pues es que no, ella me va a decir que... La Dama de Hierro se le conoció ese mote precisamente porque era como Stalin, o sea, decidida, ¿sí? Para bien o para mal. Claro, ella tenía un contrapeso, el Parlamento, ¿sí? Tan fue el contrapeso que ya no se pudo reelegir por un periodo más, se religió varias veces, porque después la corrió el Parlamento, le pidió su renuncia. Sí, esta señora era tan dura que libró una guerra Inglaterra contra Argentina en tiempos modernos. Se pelearon, fue la guerra de las Malvinas, porque Inglaterra todavía hasta el día de hoy las reconoce como las Falklands, pero en Argentina las reconoce como las Malvinas. Y en ese ahorita se descubrió que hay petróleo y muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento se las pelearon por pelearse. Las Argentina declaró la soberanía de las Malvinas y Inglaterra le declaró la guerra. Y se pelearon una guerra porque la señora esa llevó a la guerra al territorio argentino. Y fue la movilización más grande desde la Segunda Guerra Mundial y fue a territorio latinoamericano, ¿no? Para pelearse unas islas que no tenían nada. En ese momento no se tenía ninguna importancia, simplemente la bandera de decir, mira, te gané, o recuperé. Solamente tenían la diferencia del nombre. Sí.